¿Cómo cultivar plantas aromáticas en maceta para que no se te mueran? Estas plantas necesitan muchas horas de sol al día. Por ejemplo, las horas necesarias son más o menos 6 horas diarias. Por ejemplo, si vives en interiores y no tienes cómo darle sol, las puedes colocar al lado de una ventana. Otra forma de darle luz es con un bombillo. Ustedes van a comprar una lamparita, una luz fresca, luz día, y la colocan y esta empieza a darle este tipo de iluminación para que esta planta nos empiece a dar esa forma que nosotros queremos. ¿Por qué necesitan tantas horas de luz? Resulta y pasa que estas plantas nos sirven para el beneficio de nuestra salud, nos viven dando este tipo de retoños, que es lo que nosotros consumimos. ¿Qué sucede? Si no les damos luz, entonces estas se empiezan a alargar de una manera bastante rara. Por ejemplo, esta de acá, si ustedes ven, a ella solamente le está dando la luz de este lado, está verdecita, está bonita, pero si la colocamos de este lado, entonces ella tiene las hojitas negras, los tallitos se han ido como muriendo, y los que no, entonces se van estirando con hojas espaciosas, así como esta. Y por ejemplo, en la mayoría de los casos, estas nos empiezan a tener solamente hojitas, sino en la parte de arriba, como por ejemplo esta. Bueno, otro dato curioso de estas plantas es que si no les da el sol, entonces empiezan como a decaer, entonces no vamos a tener muchas hojas, sino unas hojas precarias, sino vamos a tener para consumir. Lo segundo que debemos tener en cuenta es la maceta. Resulta que cuando compramos estas plantas, siempre las compramos en unas macetas pequeñitas. Cuando las tenemos en casa, estas nos empiezan a pedir agua en forma constante. ¿Por qué? Porque la maceta es de más pequeña. También, por ejemplo, cuando traemos nuestra aromática a casa, la dejamos en la maceta pequeñita en la que nos la venden, o si no en la bolsita. ¿Y qué empieza a pasar? Estas plantas se les empiezan a atrofiar las raíces, no tienen ese desarrollo adecuado para ellas, y por eso es que hasta se empiezan a secar y nosotros decimos, no, esa planta estaba mala, no la vendieron buena. No, resulta que es que las raíces se van atrofiando, no tienen el sustrato suelto, y esto sucede porque en esos lugares las siembran en esas macetas pequeñitas porque van para la venta, pero nosotros debemos utilizar la maceta adecuada. Por ejemplo, si ustedes de pronto tienen un traste que tengamos por allá en la casa que ya no utilicemos, por ejemplo, aquí como el romero, yo tengo esta maceta que es como la más grande que tengo en mi jardín, pero este ya me está pidiendo una maceta súper gigante. Entonces, si en el supermercado las macetas a veces son muy costosas, simplemente cogemos una caneca de esas de pintura o un balde, el que ustedes tengan en casa, les hacen los orificios y listo. Yo les voy a mostrar unas macetas que estoy utilizando para este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que tienen que tener más o menos una cavidad, digamos, de 3 litros grande, y lo más importante de esto es que ellas empiezan a tener raíces hacia abajo como si estuvieran al suelo directo. Por ejemplo, yo tengo esta hierbabuena, mírenla, ustedes por ejemplo cuando la llevan a casa, ella empieza a crecer muy bonita los primeros días, tanto en la maceta que no la vendieron o en la bolsa. Si le mantenemos la humedad, ella se sigue manteniendo, pero con el pasar de los días, ella empieza a tener esos gajitos, así como esta. Por ejemplo, esta yo la tengo en este recipiente y ustedes van a ver, esta es una maceta reciclable, miren, porque normalmente yo no tengo mis plantas en la cocina, sino la tengo al lado del jardín. Pero si lo prefieres, si necesitas tenerlo al lado de la cocina, puedes comprarte una maceta muy bonita y la colocas allí, pero siempre y cuando sea así, más o menos de ese tamaño. Acá, por ejemplo, esto es un termo reciclable, yo le abro los huequitos por la parte de abajo y empiezo a sembrar mis matas, y él ya está de esta manera. Bueno, ¿qué pasa con esta hierbabuena que tengo acá? Resulta que ella cuando empieza a tener esas hojitas así como quemaditas y todo eso, entonces yo le empiezo a quitar lo que está malo y la empiezo a dejar así, y ella sigue de una manera muy bonita. Miren, ahí la tengo. Por ejemplo, esta albahaca que tengo acá, miren, ella tiene la 2, la morada, y esta que es la verdecita. Esta tiene una maceta un poco más grande, ella no se me ha muerto, normalmente siempre me duraba 1 o 2 meses, aquí ya lleva más de 1 año en esta maceta, y ella cada vez que ya florece, entonces yo le empiezo a quitar estas flores, cuando ya están secas, y se las pongo así, y siempre me va dando más gajito. Acá, por ejemplo, tengo el privilegio de tener estas dos, como lo es la moradita, y esta partecita de acá que es la verdecita, y las tengo en una misma maceta, y ahí mantiene la humedad por mucho más tiempo. El sustrato que vas a utilizar es un sustrato normal, un sustrato universal. Lo importante es que drene, pero a este le vamos a colocar compost o humus de lodo. ¿Para qué? Porque como estas plantas nos empiezan a dar retoños, entonces debemos tenerlas con buen alimento, y también le vamos a agregar algo adicional que es la turba o fibra de coco. También acá, por ejemplo, le llamamos capote. Acá esta se consigue muy fácil en el mercado, en Dollar City también la van a conseguir de una manera muy fácil. ¿Y qué hacemos con ella? Le abrimos un orificio y le empezamos a colocar, por cada 4 partes le colocamos una de esta fibra de coco. Ustedes dirán, pero ¿por qué fibra de coco para las plantas aromáticas? Resulta y pasa que como estas plantas les encanta el agua, esta fibra de coco
les empieza a ayudar a mantener la humedad. ¿Para qué? Para que no se nos sequen y se nos mueran rápidamente. Además, esto les va a ayudar muchísimo a desarrollar las raíces, a que se vuelvan muy bonitas, frondosas, y también lo más importante es que nos drene. Porque, por ejemplo, a ninguna planta le gusta tener las raíces encharcadas y mucho menos a estas. Por ejemplo, estas, si ustedes tienen una maceta grandota o de pronto si gozas de un patio bastante grande, te vas a dar cuenta que si la colocas al piso directo y esta recibe lluvia y de pronto hojas que se van cayendo o frutas, ustedes van a notar que esta planta, cualquier planta que ustedes siembren, por ejemplo la hierbabuena, la menta, que son de tipo rastrero, que se van enredando por todas partes, se van a dar de una manera muy fácil, y esto es debido a ¿qué? A la humedad. Por ejemplo, estas plantas cuando las tenemos cultivadas en casa, en maceta, no les gusta mucho, digamos, la humedad cuando las dejamos así, por ejemplo, en una terraza y que se vayan encharcando muchísimo, sino que tenemos que resguardarlas en tiempo de invierno. ¿Por qué? Porque a esta les gusta tener un poquito de calorcito, y si les llueve demasiado, entonces vamos a empezar a tener plantas encharcadas con muchas cochinillas. Simplemente las colocamos al lado de las otras matas, o también a veces hay algunos lugares donde tienen esas casitas para plantas, entonces las colocamos allí y ellas van, digamos, agradeciendo todo este sacrificio que uno hacemos por ellas, y nos va regalando más hojas y más, digamos, esas raíces y esa forma de evolucionar para tener unas plantas sanas. Un dato importante cuando vamos a sembrar estas plantas: resulta y pasa que cuando traemos la planta a casa, ella viene, por ejemplo, en una maceta así o en una bolsita. Vamos a suponer que esta viene en una bolsita, aquí viene en su maceta. ¿Qué vamos a hacer? En el momento de ir a plantarla, por ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, a mí me encanta hacerlo en reciclable, pero hoy lo voy a hacer de esta manera. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta. Si de pronto no tienen material reciclable, entonces van a comprar una matera muy bonita. Si la tienen al lado de la cocina, que a veces nos gusta tener las macetas bonitas, no pasa nada. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente: todo este sustrato que yo tengo acá, ya lo hemos preparado con perlita, sustrato universal con piedritas, con compost, con humus, con todo lo que ustedes tengan en casa, y también la turba o la fibra de coco fina para la humedad. Bueno, ya tenemos aquí nuestra maceta, la hemos llenado hasta acá. ¿Qué pasa con la planta? Resulta que el mayor de los errores que tenemos nosotros es cuando la traemos a casa, la vamos a sacar de esta manera. Voy a sacarla acá. Miren la cantidad de raíces que ella tiene. Cogen y la siembran demasiado profunda. No, la vamos a enterrar. De esta manera hacemos un poquito de presión para que no le quede aire en las raíces, y nos va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque si la sembramos muy abajo, la sembramos por acá, la planta se nos va a asfixiar y no vamos a tener el propósito que queremos. Ahora, todas estas partecitas que le quedaron aquí al lado de la maceta, las vamos a ir apretando. ¿Para qué? Para que esta no se nos vaya a mover y nos quede firme. Bueno, acá, listo, ustedes ya tienen acá. Si de pronto en la maceta les quedó este espacio, entonces lo vamos a dejar para agregarle el abono cada 2, cada 3 meses, nuestro compost, humus, de esta manera. Hacemos el caminito, le colocamos de esta manera y ustedes van a tener planta para rato. Vamos a dejarlo de esta manera y listo. Esta es la forma correcta de empezar a plantar nuestras plantas. ¿Por qué les digo esto? Les voy a mostrar una que le gusta estar por la parte de encima. Por ejemplo, esta, que es la menta. Miren, ella tiene una cantidad de gajos, pero se ha llenado de raíces por esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Al tener este espacio, ella se va llenando. Si yo la entierro más, entonces tenía que haberle enterrado todas estas partes de acá. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van mirando que ella va teniendo este comportamiento de forma rastrera, y aquí todos estos gajitos van teniendo raíces, y cuando nos vamos dando cuenta, ella ya va teniendo todas estas ramificaciones. Ella ya se va llenando de esta manera, y eso es una parte muy importante para empezar a plantar ese tipo de plantas. Dato importante con el riego para esta planta. ¿Qué sucede? Resulta y pasa que como nos gusta verla que ella esté húmeda, pero no la vamos a encharcar. Ustedes, por ejemplo, la van a tener cada 2, cada tercer día. La van a regar de esta manera, uniformemente, no van a encharcar mucho, y ahí van manteniendo la humedad. Ella va avisando en sus hojitas, por ejemplo, ellas se entristecen, hay alguna, por ejemplo la hierbabuena, que se cae como si estuviera muerta, pero si la empezamos a hidratar, ella empieza a tener otra vez esas hojitas hacia arriba. Otra cosa importante es que cuando tenemos estas plantas, digamos, se van deformando, vamos quitando todas las hojitas, y en algún momento de la vida, ellas se vuelven así todas como pelonas en la parte de arriba, y queremos más hojas. Es importante empezar a podar. La poda drástica, ¿cuál es? Por ejemplo, acá yo tengo esta, que tiene sus hojitas, están muy bonitas y todo, pero cuando empezamos a cortar todas estas hojitas, ella se pone así. Entonces vamos a colocar de esta manera y empezamos a cortarla. ¿Para qué? Para empezar
a esperar nuevos brotes. Esto lo vamos a llevar a la cocina para nuestro uso diario y vamos a esperar a que esta planta nos empiece a dar hojas nuevas. Con el pasar de los días empiezan a aparecer las plagas. Resulta que, por ejemplo, yo tengo este anís que lleva varios meses conmigo y de un momento a otro la empezó a atacar la plaga, o de pronto cuando las regamos demasiado, le regamos las hojitas, las empieza a atacar la plaga. ¿Qué va a pasar con esta planta? Resulta que ella, ya la mayoría de las hojitas se la ha atacado, pero no se ha muerto. Entonces también, en este caso, aplicamos la poda drástica, le quitamos todas estas, le vamos a dar una buena poda y solamente vamos a dejar los tallitos de esta manera. ¿Qué vamos a hacer allí? Les voy a dar un dato curioso para que ustedes aprendan a hacer un fungicida casero. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ella empieza a tener los brotes, nosotros empezamos a consumir esas hojitas y estos, digamos, fungicidas químicos no son muy saludables para nuestra salud. Entonces, mire, van a ser por cada litro de agua, van a colocar una cucharada de jabón para trastes. Vamos a colocar en nuestro atomizador la agua jabonosa, vamos a tener nuestra planta en reposo, no la vamos a llevar al sol y le colocamos de esta manera, protegiendo las hojas nuevas. Este es un fungicida. Otro fungicida que también recomiendo muchísimo y que a mí me funciona es mitad leche y mitad agua. Colocan un vaso de leche, un vaso de agua, lo llevan al atomizador, pero ese sí no lo van a dejar de un día para otro, sino lo aplican de inmediato. ¿Por qué? Porque la leche se corta y cuando esta se corta, entonces ustedes empiezan a que el atomizador se les tape y no van a empezar y no van a poder utilizarlo más. Bueno, otro dato curioso es el ají, también con leche, o también hacen un licuado de ajo con leche y esto funciona de maravilla para todo este tipo de plantas. Miren, yo les comparto acá, por ejemplo, en esta que tenía varios gajitos donde tenía mucha cochinilla, yo empecé a podarla y esto empecé a colocarle agua leche de esta manera y así vamos a tener nuestras plantas aromáticas cultivadas en maceta para